Bueno, bienvenidos a la nueva sesión. Vamos a terminar el capítulo de proceso y fracaso de la primera reforma agraria, ¿no? Vimos en la primera parte como Tristan Plas mostraba un contexto en el cual existía cierto grado de prosperidad por parte de los ayllus del norte de Potosí, y bueno, posteriormente vimos cómo se hace referencia al régimen tributario, cómo se procedía al cobro de los impuestos por parte del Estado, y cómo estos impuestos eran vistos desde dos puntos diferentes. Por un lado, por el Estado, era, como dice Tristan Prado, una especie de alquiler, ¿no? Un alquiler de la tierra. Pero por el otro lado, era visto como básicamente un pacto que estaba revitalizando, el pacto que inicialmente se tenía entre el rey de España, el Imperio Español y los ayllus, y que se había sustituido por el rey español, por la colonia, por el Estado boliviano. Entonces, esta visión que encuentra Tristan Plath, ¿no? De un mismo objeto visto desde dos perspectivas diferentes. Una de las perspectivas referidas o vista desde el Estado de una determinada manera, estrictamente legal, y una perspectiva un poco más amplia, una visión mucho más amplia de los ayllus, que no solamente recaía en lo legal, sino que recaía en lo político. Eso explica por qué cuando se da la ley de exvinculación y bueno, se toman varios de las tierras de los pueblos indígenas, en este caso de los ayllus del norte de Potosí, entonces estos ayllus reclaman, ¿no? Legalmente la tenencia de esa tierra, como si fuera su propiedad, porque habrían sido otorgados, concedidos por la corona española. Entonces la idea va a ser, básicamente, el supuesto que se va a manejar ahí, es que la, existiría un compromiso de no quitarle las tierras desde la colonia y que ellos intentan hacer valer dentro de la república, bueno, para preservar sus tierras y de esa manera también preservar su cultura, sus tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos esta visión por una parte, la idea que va a rescatar Platt, en el sentido de que existía un compromiso no solo jurídico, sino moral, de mantener y en su caso restituir las tierras de los indígenas. Ese pacto se habría quebrado, ¿no? Por el gobierno liberal simbólico, ¿no? Bueno, vimos en la anterior sesión como se empiezan a generar algún lado de molestias, ¿no? Unas molestias de parte de los ayllus, los cuales no dejaban trabajar a los revisitadores o a los cobradores, ¿no? Es decir, al verse defraudados en el convenio implícito que aparentemente ellos consideraban tener con el Estado boliviano, pues muestran ese enojo, ¿no? A través del rechazo de las autoridades estatales. Bueno, veamos. La página 121, Platt hace referencia a la resistencia de los ayllus de Chayanta, 1882-1885, dos perspectivas sobre la relación entre comunidad y Estado. ¿Sí? Lo que él dice es básicamente, cita a un revisitador de Chayanta, que es Narciso de la Riva, ¿eh? Dice, a través de este testimonio puede concluirse que la resistencia de los ayllus no representó simplemente un rechazo visceral frente a los atropellos materiales que resultaban de la política agraria compleja, según la cual la política estatal
representaba un acto de mala fe y conllevaba una pérdida de legitimidad por el Estado criollo frente a los ayllus. Es decir, el quebrar el pacto de reciprocidad implícito, aunque para los ayllus era explícito, lo que había provocado, como decía, no solamente era un quebrantamiento del ordenamiento jurídico por parte del Estado, ¿no? Y del gobierno, sino que básicamente era un acto de deslealtad, que por eso cuando hablamos de legitimación, o legitimidad, mejor dicho, es un concepto distinto, diferente de lo que debe entenderse por el principio de legalidad. Porque mientras que o visto, mejor dicho, desde el Estado boliviano, estamos hablando de un principio de legalidad, la Constitución boliviana establece que la propiedad de la tierra es del Estado boliviano, lo sigue diciendo hasta hoy el texto constitucional, eso es desde la legalidad, desde la legitimidad, era que existía un pacto ya muy antiguo desde la colonia para mantener esas tierras con propietarios indígenas, ¿no? Específicamente no individuales, sino con los ayllus. De ahí que estas dos visiones, por un lado, ver la tierra como una propiedad del Estado que puede ser enajenada a otros particulares, y visto como el medio de subsistencia y de mantenimiento de una cultura, se van a enfrentar. Lo paradójico es que la cultura, en este caso criolla, casi no va a atender ni va a comprender la otra visión. Es decir, como dice un profesor, Zabaleta Mercado, ¿no? Cuando habla del abigarramiento y dice que hay una superposición de civilizaciones, de modos de producción, ¿no? Entonces hay dos civilizaciones que están coexistiendo. El tema es que una de las civilizaciones, que es la que tiene cierto grado de dominio sobre la otra, ignora la realidad de la otra, ¿no? Entonces lo que está diciendo Platt en este caso, lo que está diciendo en este caso es que existiría un proceso de desdeñamiento, podríamos llamar, de los criollos, ya no eran criollos, sino podríamos entenderlos como bolivianos, o mestizos, respecto a las comunidades ayllus que se mantenían al margen del aparato estatal, del gobierno, etcétera, ¿no? En general, salvo algunas individualidades importantes. Entonces, eso es lo que está haciendo referencia Platt. Es decir, en otras palabras, no se estaban entendiendo. Es como hoy, en las ciudades se ve la televisión, pero en el campo generalmente se escucha la radio. Entonces, los públicos a los que te diriges a través de la radio y los públicos a los que te diriges a través de la televisión son públicos diferentes, son públicos distintos, ¿no? Entonces, básicamente lo que devela el estudio de Platt, ¿no? En esta parte. Bueno, continúa diciendo, ¿no? Dice, 3 años más tarde, ¿no? Bueno, en esta parte lo que dice es, la revisita desvinculación decretada para toda la República el 16 de septiembre de 2016, de 1879, inició sus operaciones en las dos provincias de Nor y Sud Chayanta, el 24 de agosto de 1884. En el cantón Moromoro, hoy Ravelo, bajo la presidencia del revisitador Narciso de la Riva. Está haciendo referencia a esto, Platt,
porque este revisitador es el que va a estudiar Plath para ver cómo lo estaban acogiendo, cómo lo estaban recibiendo. Vamos a ver que Narciso de la Riva va a ser muy realista, ¿no? Al describir la situación de descontento y una situación peligrosa incluso para el Estado, en las reformas básicamente fracasadas adoptadas por el Estado. Bajo la presidencia del visitador Narciso de la Riva, 3 años más tarde, de la Riva presentó su renuncia al ministro de Hacienda, jurando que no volvería a ser visitador ni por 1.000 bolivianos mensuales. Esa frase, ese, al momento de renunciar, puede mostrar el malestar que cundía entre los pueblos, entre los ayllus del norte de Potosí, y que para una persona que no era del lugar, no era autoridad, pues el aventurarse es la palabra, ¿no? Aventurarse a este tipo de actividad, de cobrar los impuestos, pues podía costarles incluso la vida, ¿no? Podía costarles incluso la vida, como vamos a ver, ha habido, se tomaban a las personas, era un poco riesgoso, ¿no? A la seguridad de los cobradores. Como en el caso de los revisitadores posteriores, las razones principales para su renuncia fueron, primero, las sublevaciones indígenas contra las operaciones de la revisita. Y segundo, la ineficacia de las medidas tomadas por el Supremo Gobierno para someter a obediencia a la India. Entonces, por un lado, está denotando que las medidas que se tomaron eran ilegítimas, eran básicamente inadecuadas para la realidad que vivía el país. Pero al mismo tiempo, lo que está denunciando es que el Estado no tenía efectividad, poder real para hacer cumplir sus determinaciones, sus decisiones. Y bueno, continúa. Su informe representa un testimonio elocuente de la brecha ideológica entre los legisladores, inmersos en los debates europeos sobre la economía política, teñidos por el evolucionismo social norpotosino. Es decir, ese es el problema de utilizar una teoría foránea, o sea, se me ocurre, después va a criticar Fausto Reinaga al marxismo, o en este caso, Plath a la política de un gobierno liberal ilustrado, ¿no? De un gobierno liberal ilustrado, que realizan todas estas reformas mirando una realidad que no correspondía con la realidad boliviana, ¿no? Entonces, entre lo que decía la teoría, lo que decían los libros, lo que decían los textos, está muy bien estudiarlos, pero sin contextualizarlos, se va a generar justamente, se va a generar justamente esta brecha, ¿no? Esta brecha entre lo que se está sosteniendo por parte de los profesores y al mismo tiempo lo que se está sosteniendo o lo que se está alcanzando en la realidad. Lo que se desea y lo que se obtiene en definitiva. Y así, lo que se va a observar por el revisitador, nos dicen en la página 123, el revisitador va a decir, va a observar o va a destacar. La bondad de la ley de desvinculación es innegable. En papel, la teoría funciona. Aunque las tierras estatales se encuentran secuestradas, es el término que usar, por los ayllus, el Estado, mediante la más elevada filantropía, ha concedido al indio un derecho empéutico perfecto y ahora dispuesto la visita para que pueda convertirse en el propietario pleno, abriéndose de esta manera al cambio, que es el instrumento más poderoso en el desarrollo del trabajo. Entonces, lo que se está sosteniendo aquí es lo que hace rato veíamos. La perfección
de la medida por básicamente la perfección de la medida en el texto, pero no en la vida real, ¿no? Por eso es que le interesa este informe de este revisitador. Y asimismo dice, sostiene, la incorporación del indio al mercado aparece como una medida humanitaria para lograr su incorporación a la sociedad civilizada. La imagen del Estado paternal es un elemento clave en este planteamiento típicamente liberal del problema indígena. Como un padre autoritario, el Estado busca llevar al indio infantil hacia la ilustración, hacia la razón. ¿No? Bueno, no dice eso, pero es la ilustración, como ustedes saben, implica básicamente eso, ¿no? Terminar nuestra niñez y pasar a un periodo en el cual nos dirigimos por la razón, nos guiamos por la razón. Y bueno, continúa diciendo la página 123, mediante las leyes bondadosas, y encuentra, sin embargo, que sus protegidos rechazan a menudo sus intenciones y se resisten a su autoridad. Nosotros identificamos en general dos tipos de políticas, las paternalistas y las perfeccionistas. En este caso, cuando se habla de paternalismo, se confunde, ¿no?, entre paternalismo y perfeccionismo. El paternalismo significa que tomamos algunas medidas para proteger a los individuos. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad. Pero las políticas perfeccionistas son aquellas donde aun cuando un acto no genera un daño al titular de un derecho o a la persona de la cual estamos regulando la normativa, esa persona, ¿sí?, esa persona, de todas maneras, por una idea de perfección, debe regirse por la política del Estado. Por ejemplo, lo que sucedía con la Santa Inquisición. Por el bien de los pecadores, bueno, había que torturarlos hasta que confiesen. Entonces, la idea en este caso, va a ser que la política paternalista, que se referenció a Blatt, se refiere también a la política perfeccionista. Porque lo que se le está diciendo es que la manera en la que vive el indígena o en el ayllu no le hacía daño absolutamente a nadie, y más bien hacía un gran beneficio al Estado por los impuestos que se cobraban, no era la adecuada. Y que ese indígena tenía que pasar a otra forma de vida, más desarrollada. Y para eso, es decir, para hacerle el bien al pueblo, a los ayllus, bueno, se va a tomar esta idea de que se puede, a través de la política pública y la legislación, imponer una forma de vida, ¿no? Una forma de vida. Bueno, asimismo, él lo dice, bueno, y entonces a eso se refiere la política paternalista, ¿sí? La diferencia con el perfeccionismo, y cuando usa la palabra paternalista también está refiriendo a perfeccionismo, ¿no? Es decir, imponer una manera de vida, aunque a la vida que están llevando a nadie le perjudique, ¿no? Esa es una medida totalmente antiliberal, ¿no? Antiliberal, porque el liberalismo propugna la autonomía personal. Bueno, y continúa en la página 123. La ideología liberal interpreta esta resistencia como una nueva evidencia del estado precivilizado e incluso prehumano de los indios. Se supone evidente que la desvinculación de tierras de origen pone a los poseedores en actitud de entrar de lleno en las transacciones usuales de enajenar la propiedad. En este hecho, por sí solo pondrá al indígena en contacto y relación con los blancos, y el roce con estos será el primer paso que dé su civilización. Entonces,
lo que se está haciendo ahí para algunos profesores, ¿sí? Bueno, lo va a desarrollar Platt, pero es una política darwinista. Es decir, la idea de que existe el progreso, de que hoy estamos mejor que antes, ¿no? Es falsa para Platt y muchos de los profesores, tanto indigenistas como indianistas o cataristas. Porque la manera en la que vivían los aymaras o los quechuas es básicamente para estos profesores eh, tan moderna y tan beneficiosa como la cultura occidental, basada en la ciencia, en los descubrimientos y todas esas cosas. Entonces, ocurría que la visión darwinista social, lo que decía es que, no, que hay una idea de que hay progreso, de que hoy estamos mejor que antes, y estamos mejor que antes porque hemos adoptado una manera crítica del mundo, hemos liberado a la mujer, hemos cambiado la realidad y bueno, y que esta forma de civilización, que son los pueblos indígenas, tendrían que pasar, ser superadas, ser absorbidas por civilizaciones superiores. En este caso, la civilización occidental. Por eso es que habla que ellos estaban en un estado precivilizado o prehumano y que estas medidas liberales pasarían a los años a la modernidad. Entonces el propósito era un propósito en el texto encomiable. Bueno, y continúa. De ahí que el revisitador dedique todo un capítulo al estado de civilización de los aborígenes en Chayanta. Trata de justificar la imposición violenta de la ley, mostrando que el indio, por su modo de ser salvaje, no puede conocer su propio interés. El género, dicen, de vida de la raza es como para conservarse en perfecta ignorancia. Habitantes de las montañas sin roce ni trato con gente civilizada. Su idioma lo aleja de todo trato social y rechaza hablar el español en que se expresan las ideas. Entonces, cuando hablábamos que existía una política de asimilación de los españoles dirigida hacia los indígenas para transformarlos en mestizos o criollos, etc., básicamente es un mito, ¿no? Y se denota en el texto de Platt. Es decir, los españoles no tienen ningún interés en mejorar el sistema educativo o mejorar la forma de vida o la calidad de vida de los indígenas que estaban en América. El propósito de ellos era, como dijimos, apoderarse de riquezas minerales. Entonces, esta dejadez respecto a los pueblos indígenas, visto como dejadez por el gobierno, intenta subsanarse a través de esta política, que lo que buscaba era, como acabamos de leer, llevar a la gente blanca con capitales hacia hacia los años, hacia las comunidades. Y al mismo tiempo, permitir que el año alcance la modernidad. Entonces, ese va a ser básicamente la idea de superar el salvajismo, o lo que se veía como salvajismo, por parte de las autoridades. Entonces, tendríamos que la, 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 la finalidad
que buscaba la reforma agraria era modificar formas de vida y cambiar las civilizaciones, actualizarlas, ¿no? Bueno, entonces, en la página 123, lo que dice Platt es, de ahí que el revisitador dedique todo un capítulo al estado de civilización de los aborígenes de Chaillán, para justificar, que es lo que hablamos hace un momento, y superar eso, ¿no? Y en la página 125 lo que dice, este pensamiento polarizado no encontraba reflejo en las instancias regionales del poder estatal. Fue en base a su experiencia en Chayanta que Narciso de la Riva concluía que los errores comunes y frecuentes en la administración comprueban lo inútil de los desvelos de los conductores del país, cuyo saber y ciencia no bastan para suplir la falta de conocimiento de las cosas y personas para quienes elegirla. Lo que está anotando es lo que hemos hecho referencia, Platt, ¿no? En sentido de que una cosa es lo que dice un texto, lo que dice la teoría, y otra cosa es lo que dice la realidad, es lo que sucede en la realidad. Entonces, y entonces a partir de dice, igual la 125, la página 125, el mismo revisitador reconoció al finalizar su misión que el comunero indígena no debía confundirse con el homo economicus del pensamiento europeo burgués. Entonces, en este caso, lo que está diciendo Platt es contrastar la teoría europea de Adam Smith, la teoría de la idea de que el hombre se mueve y funciona racionalmente, es decir, a partir de sus intereses, y contrastarlo con el resultado efectivo de la política que ha adoptado, ¿no? Bueno, veamos así mismo. Un segundito. Aquí está. Va a decir Plato. Pero dentro de la ideología comunitaria, tanto los servicios forzados como la cancelación del tributo, de acuerdo a cánones tradicionalmente aceptados, constituían la contraparte comunal de un pacto de reciprocidad con el Estado, ¿no? Página 126. Con la revisita se planteaba una transformación total del sistema impositivo vigente, o sea, el desconocimiento unilateral del pacto. Se buscaba revisar las categorías tributarias conocidas, originario, agregado y forastero, extender títulos individuales, previa agrimensura, extinguir la comunidad impositiva, reajustar el impuesto de acuerdo a la producción de cada país. Todos esos elementos que hemos visto, que referirían a modernizar el campo, aumentar los impuestos, no a partir del cobro de la propiedad, de la tenencia de la tierra, sino de la producción que se genera. Y finalmente, el de básicamente mejorar la situación del indígena, ¿no? Mejorar de tal manera que el Estado, como vimos en la anterior sesión, puede censurar, ha hecho un catastro y puede identificar quién es el propietario de cada uno de los predios, de tal manera que tiene presencia dentro de las comunidades indígenas, no se va a dar sino parcialmente. En algunas regiones, entre las cuales no se cuenta el norte de Potosí. Bueno, Platt, entonces lo que dice es, seguimos nuevamente con las mismas ideas básicas
de Plat, del pacto de reciprocidad, de la intención que se tenía, de, bueno, y cómo esto fracasa, porque es una política pública no adecuada o no formada, no ideada para estas regiones y para estos lugares. En la página 126, lo que dice es, podemos apreciar mejor las dimensiones de la crisis ocasionada por la revisita si consideramos las experiencias del recaudador con el tributo. Raimundo Rosso, cuya casa fue asaltada por indios enfurecidos de Itambora en 1884, como explica Narciso de la Riva, este cargo correspondía tradicionalmente a individuos mestizos de cada región. Raimundo Rosso era propietario de grandes haciendas en el cantón de Pitantora. Los recaudadores tenían que ser individuos acaudalados. Los encargados tienen por lo regular sus comodidades y recursos. En caso de pedirse el tercio adelantado, el subprefecto les hace notificar con el corregidor con este aviso. Se encaminan a la capital llevando el respectivo entero, cuyo reembolso lo hacen más grande cobrando a los contribuyentes. Los recaudadores tienen sus segundas y cobradores, quienes en ocasiones ayudan a la reunión del dinero. Entonces, como el Estado pierde, o no puede en realidad, no lo pierde, sino que nunca lo tuvo. No tuvo, como titulada al final, un dominio real sobre el espacio territorial boliviano. Entonces, pues eso va a provocar que exista, básicamente que exista una rebelión indígena que no puede controlar. Ya vimos que de la Riva había pedido armas, había pedido tropas, había pedido seguridad, pero el Estado no puede otorgarla, no puede darla. Bueno, asimismo, lo que sostiene Plat es, se pregunta lo siguiente. ¿Por qué los indios, ¿no? Eso es en la página 128. ¿Por qué los indios atacaron al recaudador de tributos? Quien nada tenía que ver con el cobro del valor de los nuevos títulos y no al revisitador. Y es básicamente eso, ¿no? Ellos tenían, lo que va a decir es que tenían un pacto y ¿no? Ahora se estaba quebrando el pacto, ¿no? Y se va a responder Plat. Narciso de la Riva quedó perplejo, pues los indios no reclamaban infracción ninguna de ley, ni faltas en los actos de la revisita. Único caso atendible para que ésta se detuviese aguardando la resolución del superior. Nuevamente la respuesta se encuentra en las diferentes concepciones de la relación comunidad-Estado. Correspondiente a las ideologías liberal y andina, para Narciso de la Riva, la revisita emanaba del poder legislativo del Estado. Emanaba del poder legislativo del Estado y solo podía combatirse mediante la insurrección. Para los indios, en cambio, en esta etapa temprana de la resistencia, que el Estado rompiera el pacto de reciprocidad, los liberaba de la obligación de cumplir con sus representantes a nivel local. La mesa revisitadora representaba una intervención ajena a los mecanismos localmente reconocidos de legitimación estatal. La ley que quería imponer fue una ley ilegal. La represalia comunal consistió en retirar las semaneras, una de las prestaciones tradicionalmente reconocidas dentro de la estructura de autoridad regional. Esta idea que está exponiendo Plat es parecida a la idea que se manejaba en el momento de la independencia. Ustedes recuerdan que en la audiencia de Charcas se va a ver la idea de que había un contrato social. Ese contrato social era entre el rey
y las colonias. Cuando Napoleón invade España y detiene a Fernando VII, y bueno, pone a Pepe Botella, su hermano, como protector del reino español, pero los criollos pues van a entender lo siguiente. Si nosotros teníamos un contrato con el rey, si el rey ha sido removido por Napoleón, entonces volvemos a ser libres. Esa, por eso es que en el grito notario, Charcas, va a ser el grito de muera el mal gobierno, viva Fernando VII. Y después, en la revolución de la Ciudad de La Paz, ya va a ser más explícito. No hay gobierno. Y como no hay gobierno, somos nuevamente libres. Bueno, entonces, Platt está diciendo que en este caso, no es que el indígena entendiera que hay un contrato, por supuesto, sino que existe una obligación basada en la moralidad, basada en un pacto, en la voluntad, por el cual un pacto de reciprocidad, donde los tributos equivalían a una garantía de que el Estado no se va a intrometer, no se va a intrometer en la organización de los años. Y que, por lo tanto, si se ha roto ese pacto, quiero repetir, no contrato, ¿no? Pero si se ha roto ese pacto de reciprocidad por parte del Estado boliviano, entonces los ayllus no estaban obligados a continuar cumpliendo su parte del acuerdo, ¿no? Entonces, es esa la lógica que se va a utilizar por parte del Estado, perdón, de los ayllus, y lo que va a analizar Platt, ¿no? Bueno, por otra parte, Platt va a hacer referencia a lo siguiente. Los comisionados, que eso es a la página 129, fueron cercados en la estancia de Pacotanga, y los indios, muchos son con cuchillos desenvainados y todos con hondas, amenazaron con degollar a los miembros de la comisión, llevándolos a un lugar llamado Calvario o a la posta de Aconcagua, con el mismo objeto. Solo la persecución y el ruego y el hecho de que 2 o 3 indios, sin duda influyentes, compadecieron nuestra situación, logró salvarnos. ¿Por qué, se pregunta, ¿no, Plato? ¿Por qué la intención de victimar a los miembros de la comisión en el Calvario o en la posta? Y se responde Plato. Pensamos que esta elección puede comprenderse en términos de la economía moral que rige las relaciones comunidad-Estado en la visión andina. La posta fue precisamente el lugar donde se prestaban servicios al Estado para garantizar los derechos comunales sobre la tierra. Los calvarios, en cambio, son colinas sobre las que se levantan capillas dedicadas al Tata Vilacruz, Veracruz, patrón de las tierras circundantes y de los tincus, o peleas rituales que garantizan el acceso de cada estancia a sus tierras. En ambos casos se trata de un sacrificio del elemento perturbador del orden tradicional, la comisión en los mismos lugares que representan y garantizan ese orden. Lo que está haciendo referencia a Platt, ¿no? Básicamente, es que lo que está haciendo referencia a Platt es que existía desde la colonia cierto tipo de simbología que nos remite a diferentes lugares. Es decir, repito, el español, si bien llega al católico, salvo los jesuitas, en el resto de religiosos, como leímos también anteriormente, cuando los indígenas
desobedece al cura, ¿no es cierto? Lo leímos en el capítulo anterior, va básicamente decirnos que, bueno, nos va a referir que los indígenas han mantenido sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias religiosas, políticas, etcétera, a través del sincretismo. Es decir, encontrar en una iglesia de un pueblo a un Jesús que tenga apariencia indígena, encontrar a una virgen con ornamentos de dioses aymaras, es muy común. Es decir, nuevamente estamos jugando con la doble significación. Mientras que lo que está diciendo Platt es que una iglesia para un católico puede significar un algo visto desde el indígena, va a significar una cosa diferente. Si analizan, en otras palabras, las fiestas de los pueblos católicas, las fiestas católicas, coinciden con actividades, rememoranzas, celebraciones indígenas en América, en México, en Bolivia, en Perú, en otros países. Entonces, o sea, en otras palabras, vuelvo a repetir, la misma iglesia, por el conquistador de la colonia, se veía como una iglesia, ofrendada hacia el catolicismo, hacia Cristo, etc. Pero visto desde el indígena, se veía como una huaca. Entonces, hay un sincretismo donde parece ser que la que dominan los españoles, el Estado boliviano, cree que ese significa lo mismo para el indígena que lo que significa para él, pero significa una cosa diferente. Lo que está diciendo Plade es que, según él, para sacrificarlos, matarlos o torturarlos o cualquier cosa, pues lo llevan a la posta religiosa, que no solamente, o que en realidad no representa la religión del Estado, sino su propia religión. Es decir, están volviendo a recrear su propia cosmovisión, sus propias costumbres, la manera en la que ven. Es por eso que los llevan a este lugar, dice Platt, y no otro lugar que esté asociado al Estado. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la conclusión a la que llega Platt. Bueno, veamos en la página 131, que dice lo siguiente, ¿no? 131 Platt dice: sin embargo, en 1883 se había propuesto ya una solución legal a una situación que amenazaba la realización de la desvinculación. Con la ley de 23 de noviembre de ese año, se propuso excluir de las operaciones de revisita a las tierras de origen que se habían consolidado durante la colonia, mediante cédulas de composición otorgadas a los visitadores coloniales. Y una defensa utilizada por los mestizos fue precisamente que sus terrenos tenían sus antecedentes en las composiciones reales de la colonia. La solución fue desafortunada. Muchos años también habían recibido títulos de composición y no vacilaron en presentarlos para reclamar la exención total del pago de tributos. Estos reclamos derivaron en una nueva sublevación de los indios de Pocuata en 1913
esta vez por no estar dispuestos a pagar la contribución, apoyándose en una suprema resolución del 13 de diciembre de 1899, que los declaraba exentos de la revisita en base a la precitada ley del 23 de noviembre de 1883. Así, lejos de ser simples víctimas de las argucias legales criollas, los indígenas de la República, como sus antepasados coloniales, lograron penetrarse en el contradictorio corpus legal republicano y al identificar estas partes que apoyaban sus intereses, plantear litigios y argumentos legales para proteger su acceso tradicional a la tierra. La importancia del órgano judicial es, sin duda alguna, para un Estado de Derecho y una convivencia, es muy relevante. Si nosotros analizamos, como lo vimos anteriormente, la sublevación de Túpac Amaru primero se ventiló en tribunales. Túpac Amaru reclamó el título de Inca y nombró en el Alto Perú a un virrey Inca, y por tanto, al hacer eso, le dio el título de virreina, bueno, primero de virrey a Pacatari, y a Sisa Bartolina Sá como la virreina, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, eso pasó judicialmente, no pudo resolverse el pleito legal por Túpac Amaru, que intentó ir hasta España para hacer reconocer sus títulos, el dominio sobre las tierras de los pueblos indígenas, etc. Y por el otro lado, en el Alto Perú, se desconoce a las autoridades locales. Estas van hasta Charcas, donde obtienen resoluciones a su favor, pero estas resoluciones no pueden llegar a efectivizarse, a cumplirse. Y eso provoca el levantamiento de Tupac Katari y el cerco a La Paz. Y lo mismo pasó con Zárate Vilca en la revolución, bueno, en la Guerra Federal. Porque Zárate Vilca se va a iniciar en unos procesos, ¿no? Recordemos que también con un proceso donde ya se sabía el resultado, muere Tupac Katari, y también Zárate Vilca en primera instancia es declarado inocente en Oruro, y bueno, se cuestiona si ha muerto a raíz de un mandamiento de captura del Tribunal de La Paz, ¿no? Por lo que ocurrió en Ayoyo, Moza, ¿no? La muerte de varios jóvenes chuquisaqueños a manos de algunos indígenas, ¿no? Bueno, entonces vemos que antes de los grandes levantamientos, de los grandes conflictos, tenemos casi siempre una justicia que ha defraudado. Cuando los indígenas o los ciudadanos, en este caso los indígenas, intentan utilizar los títulos de la colonia, como acaba de decir Platt, para hacer respetar sus propiedades, sus pertenencias, y no lo logran, entonces se da básicamente la posibilidad de que se tomen las vías de hecho, es decir, los levantamientos, los grandes levantamientos indígenas. Finalmente, Platt termina con lo siguiente. En la página 134, por eso Narciso Riva u otros revisitadores posteriores pedían desesperadamente al gobierno la designación de unos 30 hombres línea que acompañen a la comisión en el resto de labores que le quedan. La renuencia gubernamental a buscar conflictos con la indiada, salvo cuando la misma supervivencia criolla estaba en juego,
refleja la profunda debilidad de un Estado empeñado en quemar etapas históricas, en pos de un objetivo planteado fuera del país. Lo que está observando es que el Estado no tenía la posibilidad de llevar a cabo sus ambiciosos planes de reforma. Por eso es que va a decir a sí mismo, no solamente que esta reforma no se lleva a cabo, no responde a la realidad de los años, sino fundamental porque el Estado no tenía el poder para hacer eficaz sus propias determinaciones. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo del texto. Muchas gracias.